Bienvenidos a un mundo desconocido 360. Abrí tu Biblia. Página 1. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Léelo despacio. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos en plural. Nuestra imagen en plural. Nuestra semejanza también en plural. Si la Biblia enseña que Dios es uno solo, que Dios es único, que no hay otro, ¿a quién le estaba hablando en ese versículo? ¿Con quién estaba conversando? ¿Quiénes eran ese nosotros? Los teólogos tienen 3 respuestas. Los rabinos tienen 2. Los arqueólogos tienen 1. Y ninguna es la que te enseñaron. Lo que vas a escuchar en los próximos 60 minutos está escrito en tu Biblia. En las primeras 4 palabras en hebreo del primer libro sagrado de Occidente. Está en tablillas de arcilla que siguen en el Museo Británico, en el Museo Ashmolean de Oxford, en el Museo Pergamon de Berlín y en los rollos del Mar Muerto. Pero nadie te lo leyó en voz alta. Esta es la historia de los dioses que escribieron el mundo 1000 años antes de que el Génesis lo reescribiera. La historia de los Anunnaki reales. No los extraterrestres del History Channel. Los de las tablillas. Los que estaban ahí cuando la humanidad aprendió a escribir. Y la historia de cómo un pueblo pequeño, exiliado en Babilonia, tomó ese panteón completo, lo puso patas para arriba y lo reorganizó bajo un solo trono. Los rabinos lo sabían, pero no lo escribieron. Hoy lo vamos a contar. Hay una palabra en la Biblia hebrea que aparece 2602 veces. 2602. Es la palabra más usada del texto sagrado judío. Esa palabra es Elohim. Y está en plural. En hebreo, el sufijo in es el plural masculino. Como querubín en singular da querubines en plural. Como serafín se vuelve serafines. Gramatical. Limpio. Sin discusión. Eloah, en singular, significa Dios. Una sola divinidad. Aparece unas 60 veces, casi todo en el libro de Job. Elohim, en plural, significa literalmente dioses. Y aparece 2602 veces. En la mayoría de las veces, la Biblia le agrega un verbo en singular. Elohim creó. Elohim habló. Elohim dio. Los traductores dicen, ¿ves? Acá Elohim funciona como singular. Y es verdad, funciona. A veces. Pero en otros versículos, el verbo también es plural. Y ahí la cosa se complica. Génesis 1, 26. Ya lo leímos. Hagamos al hombre. Génesis 3, versículo 22. Después de que Adán y Eva comieron del árbol prohibido. Dios dice, ahora el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Uno de nosotros. Plural. Génesis 11, versículo 7. Torre de Babel. La humanidad construye rumbo al cielo. Y entonces alguien arriba dice, vengan, descendamos, y confundamos ahí su lengua. Descendamos. Plural. Isaías, capítulo 6, versículo 8. El profeta está en visión, ve al trono. Y Dios pregunta, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Por nosotros. Plural. 4 versículos. 4 plurales. Y no son los únicos. Durante 2000 años, los traductores tuvieron que decidir qué hacer con esto. Y la mayoría eligió, lo dejamos tal cual, y lo explicamos teológicamente. La explicación oficial de la Iglesia Cristiana tiene 3 versiones. Vamos a verlas una por una. Porque cada una esconde un problema. Los rabinos lo sabían, pero no lo escribieron. Teoría número 1. El plural de majestad. La explicación más común. Dios es tan grande, tan glorioso, que habla de sí mismo en plural. Como los reyes. Nosotros, el rey, decretamos. Plural imperial.
plural de majestad. El problema es que el hebreo bíblico no usa esta forma para los reyes humanos. Cuando el rey David habla en el Antiguo Testamento, habla en singular. Cuando Saúl, cuando Salomón, cuando Ezequías. Todos en singular. Nadie dice nosotros reinamos. El plural de majestad existe en hebreo moderno. Existe en francés. Existe en inglés victoriano. Pero no existe en el hebreo antiguo para reyes. Los gramáticos más prestigiosos del hebreo bíblico, Paul Hogon y Takamitsu Muraoka, lo explican claro en su gramática de referencia, publicada por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. El plural de majestad no es una característica del hebreo clásico para referirse a gobernantes humanos. Teoría 1. Cae. Teoría número 2. La Trinidad. El cristianismo desarrolló la doctrina de la Trinidad en los siglos II, III y IV después de Cristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Y entonces, cuando leyeron Hagamos al hombre, dijeron, claro, son los tres hablando entre ellos. El problema es simple. El Génesis se escribió 1000 años antes de Cristo. Como mínimo. El editor final, en el siglo VI antes de Cristo. Los escribas hebreos que pusieron Naase Adam en la tablilla no conocían la doctrina de la Trinidad. Es anacrónico por 1000 años. Los teólogos serios hoy reconocen esto. La Trinidad puede ser una lectura cristiana válida a posteriori, pero no puede ser el sentido original del texto. Teoría 2. Cae. Teoría número 3. La Asamblea Divina. La Corte Celestial. Esta es la que los académicos modernos aceptan mayoritariamente. La que los rabinos más eruditos sospecharon durante siglos. Y la que la Iglesia oficial nunca enseñó desde el púlpito. Dice así, cuando Dios dice hagamos al hombre, le está hablando a una corte de seres divinos subordinados. Una asamblea. Como un rey rodeado de su consejo. Yahvé como jefe supremo, y un séquito de dioses menores alrededor. Si esta teoría es correcta, cambia todo lo que creía saber. Y acá es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Porque si la Biblia habla de una asamblea de dioses, entonces los sumerios ya habían escrito sobre esa misma asamblea. 1000 años antes. Con otros nombres. Y sus nombres empiezan con una palabra que hoy da miedo pronunciar sin sonar a loco. Esos nombres son Anunnaki. Olvídate por 5 minutos de todo lo que viste en el History Channel. Olvídate de los astronautas ancestrales, de Nibiru, de los mineros extraterrestres. Todo eso es basura inventada en 1976. Vamos a las tablillas reales. A la arcilla. Al cuneiforme. Anunnaki, en sumerio antiguo, se escribe Anunnake-ne. Su etimología la confirmó Samuel Noah Kramer, el padre de la sumerología moderna, en su libro Los Sumerios, publicado en 1963 por la Universidad de Chicago. Anunnaki significa los hijos del dios An. An era el dios del cielo, el padre del panteón. Los Anunnaki eran su descendencia. Los dioses que gobernaban el cosmos. No vinieron del cielo a la tierra en una nave. No significa los que bajaron. Eso lo inventó alguien en 1976. Ya vamos a llegar a ese capítulo. Los Anunnaki eran el panteón de dioses de la civilización sumeria, la primera civilización con escritura de la historia humana. Surgieron en el sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, en lo que hoy es Irak, alrededor del año 3500 a.C. Y se escribieron en tablillas de arcilla, por primera vez en el año 2500 a.C. Los 10 principales eran estos. An, el cielo, padre de los dioses. Enlil, el aire y la tormenta. Rey del panteón después de An. Su ciudad, Nippur. Enki, el agua dulce y la sabiduría. El creador del humano en el mito de Atrasis. Su ciudad, Eridu.
la primera ciudad del mundo. Ninhursag, la tierra madre, co-creadora junto a Enki. Inanna, la diosa del amor y la guerra. Su estrella era Venus. Los babilonios la llamaron Istar. Utu, el dios sol. Los acadios lo llamaron Chamas. Su ciudad, Sikpar. Nanna, la luna. Los acadios lo llamaron Sin. Su ciudad, Ur. La ciudad de Abraham. Marduk, el dios que eventualmente se convertiría en rey de los dioses babilónicos. Nergal y Ereskkigal, los gemelos del inframundo. Estos 10 nombres están escritos en miles de tablillas conservadas en los museos más importantes del mundo. Son datos confirmados. Arqueología pura. Y para los sumerios, cada uno de estos dioses era literalmente un astro. Inanna era Venus. Utu era el sol. Nanna era la luna. No era metáfora. No era símbolo. En la mente sumeria, el dios y el planeta eran la misma entidad divina. Esto es importante. Acordate. Porque dentro de 25 minutos, cuando hablemos de la tablilla VA 243 del Museo Pergamon de Berlín, va a ser lo que resuelva toda la controversia Sitchin. Pero por ahora, quédate con esto: los Anunnaki existieron. Fueron dioses. No fueron aliens. Y 1000 años antes del Génesis, alguien ya había escrito cómo esos dioses crearon al humano. Y cuando un empleado del Museo Británico leyó esa tablilla en 1872, se levantó de su escritorio, caminó por la sala y algo le pasó. Algo que marcó el nacimiento de la arqueología bíblica moderna. 3 de diciembre de 1872. Londres. Tarde gris, invierno inglés. Museo Británico. Sala del Departamento de Antigüedades Asirias. Un hombre de 32 años, con barba tupida y chaleco ajustado, se sienta frente a una tablilla de arcilla rota que llegó unas semanas antes de Nínive. Es un grabador de billetes del Banco de Inglaterra. No es arqueólogo. No tiene título universitario. Pero en sus ratos libres, desde hace 10 años, se enseñó a leer cuneiforme por su cuenta. Se llama George Smith. La tablilla tiene el número K.3375. Hoy sabemos que es parte de la tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh. Pero en 1872, nadie sabe todavía qué dice. Smith empieza a descifrar. Línea por línea. Los símbolos cuneiformes, esos trazos en forma de cuña que se hacían apretando una caña sobre arcilla fresca, son prácticamente ilegibles para el ojo no entrenado. Smith los lee como vos lees el diario. Y entonces llega al pasaje central. Un hombre. Un dios le ordena construir una nave. Junta a su familia y a los animales. Un diluvio cubre la tierra. La nave aterriza sobre un monte. El hombre suelta una paloma, que vuelve. Suelta un cuervo, que no vuelve. Sacrifica a los dioses. Smith se detiene. Lee de nuevo. No se equivocó. No está leyendo correctamente. Es el diluvio. El diluvio de Noé. Pero la tablilla es de 1000 años antes de Moisés. Antes del Génesis. Antes del pueblo hebreo. Wallis Budge, que estaba ahí como compañero de Smith en el British Museum, registró lo que pasó. Lo escribió en un libro de 1925 titulado El ascenso y el progreso de la asiriología. Página 153. Te leo las palabras exactas. Smith se levantó de un salto y corrió por la sala en un gran estado de excitación y, para asombro de los presentes, empezó a desvestirse. Se desvistió. George Smith. Grabador de billetes. En el Museo Británico. En 1872. Porque había leído el diluvio bíblico en una tablilla 1000 años más antigua que la Biblia. Hoy, los historiadores serios como David Damrosch, en su libro El libro enterrado de 2006, dudan que Smith haya llegado a la desnudez total.
Probablemente se sacó el saco y la corbata por el calor emocional. La imagen del desvestimiento total es exageración victoriana. Pero lo que sí está confirmado, documentado, sin ninguna duda, es esto. El 3 de diciembre de 1872, Smith dio una conferencia pública en la Sociedad de Arqueología Bíblica de Londres. El primer ministro del Reino Unido, William Ewart Gladstone, estaba en el público. Smith leyó su traducción. La sala quedó en silencio. Y al terminar, el diario The Daily Telegraph pagó 1.000 libras esterlinas, que hoy serían más de 100.000, para financiar una expedición a Nínive para recuperar las tablillas faltantes. Smith viajó. Encontró más fragmentos. En 1876, a los 36 años, murió de disentería en Alepo, Siria, con las botas puestas. Tenía el cuaderno de sus traducciones al lado. Ese fue el hombre que quebró el monopolio teológico sobre el Génesis. Sin título. Sin credenciales. Solo con 10 años de autodidactismo. Y cuando leyó la siguiente línea, supo que estaba cambiando la historia. Smith estaba leyendo una tablilla. Pero esa tablilla venía de una biblioteca. Y esa biblioteca venía de un rey. El rey se llamaba Asurbanipal. Gobernó a Siria entre los años 668 y 627 a.C. Fue uno de los reyes más cultos del mundo antiguo. Sabía leer cuneiforme, cosa rarísima para un monarca. Ordenó a sus escribas coleccionar todos los textos conocidos del mundo mesopotámico. En la ciudad de Nínive, capital de su imperio, construyó la biblioteca más grande de la antigüedad. 30.000 tablillas de arcilla. Poemas, mitos, tratados astronómicos, cartas diplomáticas, recetas médicas, contratos, listas de dioses. Todo escrito en acadio y sumerio, las dos lenguas clásicas de Mesopotamia. Todo en cuneiforme. Todo sobre arcilla. En 612 a.C., Nínive cayó. Las tropas de los medos y los babilonios incendiaron la ciudad. El palacio de Asurbanipal ardió. Y el fuego, paradójicamente, es lo que salvó las tablillas. Porque la arcilla seca es frágil. Pero la arcilla cocida se vuelve eterna. El incendio horneó las tablillas. Las convirtió en cerámica. Y cuando los arqueólogos británicos, encabezados por Austen Henry Layard y Hormas Rassan, excavaron el sitio entre 1847 y 1863, encontraron las 30.000 tablillas intactas. Las llevaron a Londres, al Museo Británico. Ahí llegó la tablilla K.3375. Y ahí estaba esperando el diluvio, la epopeya de Gilgamesh y algo todavía más perturbador. Algo llamado Atrasis. Un texto de 1700 años antes de Cristo. 400 años más antiguo que Moisés. 1000 años más antiguo que la edición final del Génesis. Y en ese texto, los dioses Anunnaki crean al humano. Con arcilla. Con sangre divina. Con el mismo método, en la misma orden narrativa, con el mismo propósito. 1000 años antes del Génesis. Mismo texto. El texto se llama Atrasis porque así se llama su personaje principal. En acadio, Atrahasis significa extraordinariamente sabio. Es el Noé babilónico, el que sobrevive al diluvio. Pero antes del diluvio, el mismo texto cuenta cómo fueron creados los humanos. Y ahí es donde todo se empieza a acomodar en un lugar incómodo. Escúchame la historia. La tablilla 1, líneas 210 a 215, traducción de Wilfred Lambert y Alan Miller, publicada por la Universidad de Oxford en 1969. Los dioses Anunnaki mayores, los que gobernaban el cosmos, tenían dioses menores a su servicio. Los Igigi. Esos dioses menores trabajaban la tierra. Cavaban canales. Levantaban diques. Sudaban bajo el sol. Un día, los Igigi se hartaron. Rompieron sus herramientas. Fueron al palacio de Enlil,
el rey del panteón, a protestar. Enlil convocó a una asamblea. A la asamblea vinieron An, Enki, Ninursak. Deliberaron. Y Enki, el dios de la sabiduría, propuso una solución. Creemos un ser nuevo, dijo Enki, que cave los canales por nosotros, que trabaje la tierra, que sirva a los dioses. Ninursak preguntó, ¿de qué lo haremos? Y Enki respondió con una línea que, cuando la leas, vas a sentir un escalofrío. Te la leo literal, como la tradujo Lambert: con la carne y la sangre de un dios, Nintu mezclará arcilla. Dios y humano serán firmemente unidos en arcilla. Sacrificaron a un dios llamado Uyava. Lo mataron. Tomaron su sangre. Tomaron su carne. La mezclaron con arcilla. Y moldearon al primer humano. Abrí tu Biblia otra vez. Génesis capítulo 2, versículo 7. Formó Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Vas y venís entre los textos. Atrasís, arcilla más carne y sangre divina. Génesis, polvo más aliento divino. Atrasís, los dioses necesitaban sirvientes. Génesis, Yahvé pone al hombre a cuidar el jardín. Atrasís, Enki y Ninursak como pareja creadora. Génesis, hagamos en plural. 1000 años antes del Génesis. Mismo material. Mismo método. Misma función. No estoy diciendo que sea plagio. Escúchame bien. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay un eco. Un eco tan preciso que los académicos llevan 100 años tratando de explicarlo. Y el consenso actual es que hubo contacto. Literario. Cultural. Teológico. Te voy a explicar cómo funcionó ese contacto. Pero antes, tenemos que hablar de otra lista. Una lista que cuando la compares con Génesis 5, se te van a caer todas las ideas que tenías sobre los patriarcas bíblicos. En el Museo Ashmolean de Oxford, hay un objeto del tamaño de una mano adulta. Es un prisma de arcilla cocida, con 4 caras cubiertas de cuneiforme sumerio. Su número de inventario es AN1923.444. Los académicos lo llaman W444, por sus descubridores Weld y Blundell. Se lo conoce como la Lista Real Sumeria. Fue compuesto alrededor del año 2000 a.C. Es un documento que pretende listar a todos los reyes de Sumeria, desde el comienzo del mundo hasta el siglo XVIII a.C. El comienzo del texto dice, en traducción de Thorkel Jacobson, Universidad de Chicago, 1939, cuando la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo en herido. La realeza descendió del cielo. Esa es la primera línea. Y a continuación, lista 8 reyes. 8. Reyes antes del diluvio. Alulim reinó en Eridu 28.800 años. Al-Anjar reinó en Eridu 36.000 años. Enmenuana reinó en Bat Tibida 43.200 años. Enmengalana reinó en Bat Tibida 28.800 años. Dumusid el pastor reinó en Bat Tibida 36.000 años. Ensipatzidana reinó en Larak 28.800 años. Enmendurana reinó en Sippar 21.000 años. Ubaltutu reinó en Surupac 18.600 años. Total, 241.200 años. Obviamente simbólicos. Nadie piensa que Alulim vivió 28.800 años reales. Son números sagrados, probablemente basados en la matemática sexagesimal babilónica. El 60 era el número mágico. Todos los reinados son múltiplos de 60. Pero fíjate en algo. Son 8 reyes. Antes del diluvio. 8. Ahora abrí Génesis capítulo 5. Es la genealogía de los patriarcas desde Adán hasta Noé. Adán vivió 930 años. Set vivió 912 años. Enos vivió 905 años.
Cainán vivió 910 años. Mahalaleel vivió 895 años. Jared vivió 962 años. Enoc vivió 365 años y fue llevado por Dios. Matusalén vivió 969 años. 8 patriarcas antediluvianos. Mismo número. Misma ubicación temporal. Ambos esquemas terminan en un descendiente que sobrevive al diluvio. Atrasis en Sumeria. Noé en la Biblia. Pero hay algo más. Mira bien. El séptimo de la lista real sumeria se llama Enmendurana. Reinó en Sippar, la ciudad del dios Sol Chamas. Y en otros textos cuneiformes, Enmendurana fue el rey que los dioses llevaron al cielo para aprender los secretos celestiales. El arte de la adivinación. El calendario solar. Los misterios de los astros. Mira ahora Génesis 5, versículo 24. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios lo llevó. Enoc no muere. Desaparece. Dios lo lleva. El séptimo patriarca bíblico. Ascendido. Para aprender los secretos divinos. Exactamente como en Enmendurana, el séptimo rey sumerio. El académico noruego Helge Qvanvig publicó un libro entero sobre esto en 1988, titulado Raíces del Apocalipsis, el trasfondo mesopotámico de la figura de Enoc. La conclusión de Qvanvig, con consenso académico hoy, es que el Enoc bíblico heredó directamente atributos de Enmendurana. El séptimo lugar. El ascenso. La transmisión de secretos. La ciudad del sol. Mismo número. Mismo puesto. Mismo destino. No es casualidad. No puede serlo. La lista sumeria es más antigua. Y aquí es donde el espectador empieza a entender por qué la Iglesia, durante 2000 años, prefirió que no leyeras esto. Porque si los 8 patriarcas bíblicos reproducen la estructura de los 8 reyes sumerios, y si el séptimo en ambas listas asciende al cielo, entonces el Génesis no nació en el vacío. Nació en diálogo con un texto anterior. Y 1000 años antes del Génesis, ese texto ya estaba escrito. Pero hay una persona que tomó toda esta evidencia, la mezcló con mentiras, y vendió una versión tóxica al mundo entero. Su nombre es Zecharia Sitchin. Y vendió 30 millones de libros mintiendo. 11 de julio de 1920. Bakú, Azerbaiyán. Nace un niño judío en una familia rusa. Lo llaman Zecharia. Su apellido, Sitchin. 2 años después, la familia emigra al mandato británico de Palestina. Zecharia crece ahí. Aprende hebreo. Lee la Biblia. Emigra a Londres. En la London School of Economics estudia economía. No arqueología. No filología. No asiriología. Economía. Termina los estudios. Se muda a Nueva York. Trabaja como periodista. Se casa. Tiene hijos. Hasta ahí, una vida común. Pero en algún momento entre los años 60 y los 70, Sitchin se obsesiona con las tablillas sumerias. No habla sumerio con fluidez. No puede leer cuneiforme sin ayuda. Pero tiene una intuición: él va a resolver algo que los asiriólogos profesionales, con sus doctorados en Harvard y Yale, no supieron ver. En 1976, publica un libro titulado El 12º planeta. Editoriales Tiny Day. Primera edición en inglés. Su tesis es revolucionaria y es falsa. Dice Sitchin, los Anunnaki son una raza extraterrestre. Vinieron de un 12º planeta oculto del sistema solar llamado Nibiru. Ese planeta cruza la Tierra cada 3600 años en una órbita elíptica alargada. Los Anunnaki vinieron buscando oro para salvar la atmósfera de Nibiru. Crearon a los humanos como esclavos genéticos para que trabajaran en las minas africanas. Todo está escrito en las tablillas sumerias, solo que nadie más supo traducirlas bien. El libro vendió.
Y vendió. Y vendió. En los siguientes 30 años, Sitchin publicó 6 libros más en la serie Crónicas de la Tierra. Vendió, en total, aproximadamente 30 millones de ejemplares en 25 idiomas. Lo confirma el obituario que le dedicó The New York Times el 11 de octubre de 2010, el día después de su muerte. 30 millones de libros. Sobre una mentira. Porque escúchame esto. Con atención. Punto por punto. Primero, la palabra Anunnaki. Sitchin afirmó que significa los que vinieron del cielo a la tierra. Falso. Ya vimos hace rato, significa los hijos del dios Anu. Etimología sumeria básica. Está en el diccionario de Sumerio de la Universidad de Pensilvania. Cualquier estudiante de primer año de asiriología lo sabe. Segundo, la palabra Nibiru. Sitchin afirmó que nombra a un 12º planeta oculto. La palabra Nibiru existe en textos cuneiformes. Aparece 8 veces en el catálogo astronómico MUL.PIN, que los académicos fechan alrededor de 1000 años antes de Cristo. Pero no significa planeta oculto. Significa punto de cruce. Y se refiere a Júpiter o al dios Marduk en movimiento celeste. El académico que lo demostró con rigor se llama Michael Hazard. Tenía doctorado en estudios hebreos y semíticos, Universidad de Wisconsin, año 2004. Publicó un paper académico titulado El mito de un 12º planeta sumerio y un sitio web completo con la refutación línea por línea. El sitio se llama sitchiniswrong.com. Todavía está online. Tercero, la hipótesis del planeta. La NASA, por boca de David Morrison, astrónomo senior del Ames Research Center, lo negó explícitamente en 2009 y otra vez en 2012, cuando el mito Nibiru se mezcló con la pseudo-profecía maya del fin del mundo. Un planeta del tamaño que Sitchin postula, cruzando la Tierra, sería visible a ojo desnudo durante décadas antes de su paso. No hay un solo astrónomo serio en el mundo que lo respalde. Cuarto, las minas de oro. Ningún texto sumerio, acadio o babilónico menciona oro como el motivo de la creación humana. Atrasis dice claramente, los humanos fueron creados para cavar canales y trabajar la tierra. Oro, 0. Ingeniería genética, 0. Naves espaciales, 0. Sitchin no ocultó una verdad. Vendió una fantasía. Una fantasía lucrativa sobre una verdad que sí existe, pero que él no entendió. Él mentía. Y vendió 30 millones de libros con esa mentira. No te sientas mal si creíste en Sitchin. Mucha gente lo creyó. Yo también, cuando empecé a investigar este tema, pensaba que había algo ahí. El History Channel amplificó sus ideas durante una década con el programa Alienígenas Ancestrales desde 2010. Y esa es la versión de los Anunnaki que llegó al mundo. Pero la versión académica real, la que está en las tablillas, es otra. Y es más perturbadora que la fantasía de Sitchin. Porque no necesita aliens. Los dioses sumerios son humanos. Son dioses. Son el trasfondo sobre el que se construyó la religión monoteísta más influyente de la historia. Y ahora que despejamos la mentira, volvamos a la verdad. Específicamente, a una tablilla pequeña, cuadrada, de arcilla, que está en una vitrina del Museo Pergamon en Berlín, con el número de inventario VA 243. Porque esa tablilla es la prueba final de quien tenía razón. Museo Pergamon de Berlín. Sala de Oriente Antiguo. Vitrina iluminada. Una placa de arcilla del tamaño de la palma de una mano, con una impresión de sello cilindro en relieve. Número de inventario, VA 243. Periodo acadio antiguo, alrededor del año 2300 a.C. La escena en la tablilla muestra una figura central sentada en un trono. A su alrededor, varias figuras humanoides en actitud de presentación o reverencia. Y en la esquina superior izquierda, lo que desató toda la controversia, un disco, con 11 puntos o estrellas radiantes alrededor. Total, 12 elementos.
Sitchin, en su libro de 1976, afirmó que esa era una representación del sistema solar. 12 cuerpos, los 9 planetas conocidos, más el Sol, más la Luna, más un 12º planeta secreto, Nibiru. Prueba arqueológica, según él, de que los sumerios conocían el sistema solar completo, incluido un planeta que los astrónomos modernos aún no habían detectado. Parece sólido. Suena convincente. Incluso parece, a simple vista, coincidir con la imagen. Pero no. Los sumerólogos, los asiriólogos profesionales que dedicaron sus carreras a leer estas tablillas, dicen otra cosa. La iconografía de discos con puntos radiantes no representa el sistema solar. Representa dioses astros del panteón. Acordate de lo que te dije al comienzo. Para los sumerios, cada dios era su planeta. Inanna era Venus. Utu era el Sol. Nanda era la Luna. Cuando los escultores mesopotámicos querían simbolizar a la asamblea divina, dibujaban estrellas. Una estrella de 8 puntas era Inanna Ishtar. Una creciente era Nanna Sin. Un disco solar era Utu Chamas. La tablilla Va 243 no muestra planetas. Muestra la asamblea de los dioses principales de Mesopotamia. Cada punto es un dios. 12 dioses. Los astrónomos sumerios conocían 5 planetas visibles a ojo desnudo: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Más el Sol. Más la Luna. 7 cuerpos celestes. Nunca 12. La idea de que los sumerios tenían un catálogo heliocéntrico completo con planetas ocultos es anacrónica. No existía. Michael Heiser lo explicó claro. Cito, la palabra Nibiru sí existe en los textos cuneiformes. Pero ninguno de ellos dice lo que Sitchin afirma. Nibiru significa punto de cruce y se aplica a Júpiter o Marduk en movimiento celeste. No hay un 12º planeta. Sitchin inventó una traducción que no está en ningún diccionario sumerio ni acario. Punto final. Ahora bien, ¿qué es entonces la tablilla Va 243? Una escena de culto. Una representación de la asamblea divina. 12 dioses mayores. Iconografía estándar acaria. Nada más, nada menos. Y acá es donde la historia da el giro definitivo. Porque si la tablilla muestra una asamblea divina de 12 dioses, entonces los sumerios tenían una corte celestial. Una asamblea. Un consejo. Presidido por un dios supremo, rodeado de dioses subordinados. Y si eso es cierto, entonces la pregunta que te viene a la cabeza es inevitable: ¿la Biblia también tiene una asamblea divina? Y la respuesta es sí. Está escrita. Está en los Salmos. Está en Job. Está en Deuteronomio. Está en las cuevas de Qumran. Y cuando la escuches, nunca más vas a leer la Biblia de la misma manera. Salmo 82. Versículo 1. Texto hebreo. Te lo leo como suena en el idioma original. Elohim nitzad be'adatel, vikerev Elohim jispot. Traducción literal, palabra por palabra. Elohim se pone de pie en la asamblea de él, en medio de los Elohim. Juzga. Dios se pone de pie en la asamblea de él, en medio de los dioses juzga. Léelo otra vez. Porque esto es el texto hebreo masorético. Esto no es una traducción cristiana con libertades. Esto no es el comentario de un rabino medieval. Esto es lo que dice el rollo hebreo, versículo por versículo. Dios se pone de pie en la asamblea de los dioses y juzga entre ellos. Seguí bajando. Versículo 6 del mismo salmo. Ani amarti, Elohim atem, uben Elion kulkem. Yo dije, ustedes son dioses e hijos del Altísimo, todos ustedes. No es poesía. No es metáfora. El texto dice Elohim atem. Dioses son ustedes. En segunda persona del plural. Sujeto plural.
verbo plural. ¿Y sabes quién más citó este versículo, palabra por palabra, según el Nuevo Testamento? Jesús. Juan, capítulo 10, versículo 34. Jesús está siendo acusado de blasfemia por los judíos. Y responde con una pregunta retórica: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Él mismo cita Salmo 82:6 y lo usa como argumento. Si el texto sagrado llama dioses a otros, dice Jesús, ¿por qué se escandalizan cuando yo me llamo Hijo de Dios? Escúchame con atención. Jesús cita un salmo que habla de la asamblea de dioses y lo usa como autoridad. Esto no es una teoría de un académico rebelde. Esto está en el texto sagrado cristiano, en los 4 evangelios. En el canon, el Salmo 82, según los académicos contemporáneos, es un eco directo de la teología de la corte celestial mesopotámica y cananea. El Dios Supremo, Elohim o Yahvé, se pone de pie en una asamblea de dioses menores y los juzga por haber gobernado mal sobre las naciones humanas. El académico Michael Heiser dedicó un libro entero a este tema. Se titula El Reino Invisible, publicado por Laxam Press en 2015. Su tesis central, que él llamó la cosmovisión del concilio divino, es que la Biblia hebrea nunca fue monoteísta en el sentido moderno del término. Fue enoteísta. Es decir, reconocía la existencia de muchos dioses, pero adoraba a uno solo como supremo. Mark Smith, catedrático de estudios bíblicos en la Universidad de Nueva York, lo dijo con más detalle en su libro Los orígenes del monoteísmo bíblico, de la Universidad de Oxford, año 2001. Cito: el monoteísmo israelita fue el resultado final de una evolución desde un politeísmo anterior, pasando por el enoteísmo, hasta la afirmación profética tardía de que no existen otros dioses. El monoteísmo, en otras palabras, no nació con Abraham ni con Moisés. Se cristalizó más tarde, con la reforma de Josías en el año 621 a.C., con Isaías de Otero en 540 durante el exilio babilónico. Y el Génesis 1, como lo conocemos, fue editado y compilado en ese mismo exilio. Por sacerdotes hebreos que vivían en Babilonia, veían sigurats todos los días y escuchaban el Enuma Elish recitado en el festival Akitu. Pero la Biblia misma confiesa que hay otros dioses. Y lo hace en más pasajes de los que la Iglesia te enseñó. El término exacto en plural. Deja tu respuesta en los comentarios. Sigamos buscando. Porque Salmo 82 no es el único texto que rompe el muro del monoteísmo puro. Job, capítulo 1, versículo 6. Léelo. Y un día vinieron los Bene y a Elohim a presentarse ante Yahvé, y Satán vino también entre ellos. Bene y a Elohim. Los hijos de los Elohim se presentan ante Yahvé. Una escena de corte. Un rey recibiendo a su consejo. Satán, que acá es el acusador, no el diablo, forma parte de ese consejo. Job, capítulo 2, versículo 1, la misma escena. Se repite. Job, capítulo 38, versículo 7. Dios habla con Job desde el torbellino. Le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los Bene y Elohim? Los hijos de los Elohim regocijándose en la creación. Ahí estaban. Mientras Yahvé fundaba la tierra. No son solo metáforas. Son la corte celestial. Cientos, miles de seres divinos subordinados al Dios Supremo. Primeros Reyes, capítulo 22, versículo 19. El profeta Micaías le cuenta al rey Acab una visión: yo vi a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército del cielo estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. Todo el ejército del cielo, rodeando al trono. Éxodo, capítulo 15, versículo 11. Después de que Dios separa el mar rojo, Moisés canta un himno de victoria: ¿quién como tú entre los Elim, Yahvé? Entre los dioses,
Elim, plural. Esa pregunta solo tiene sentido si hay otros dioses con los que comparar. Un monoteísta estricto no pregunta eso. Y el texto más perturbador de todos está en Deuteronomio, capítulo 32, versículos 8 y 9. La canción de Moisés, parte de su discurso de despedida antes de morir. En tu Biblia moderna, el versículo 8 dice: cuando el Altísimo dio a las naciones sus heredades, cuando separó a los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Hijos de Israel. Bastante raro, ¿no? ¿Por qué los límites de todas las naciones se fijarían según el número de los hijos de Israel? En 1954, un académico llamado Patrick Scan publicó, en el Bulletin of the American Schools of Oriental Research, número 136, un fragmento hallado en la cueva 4 de Qumran. Un rollo del Mar Muerto. Del siglo I a.C. Fragmento conocido como 4Q Deuteronomio J. El fragmento conservaba Deuteronomio 32, versículo 8. Pero decía algo distinto. En lugar de hijos de Israel, el fragmento decía Bene Elohim, hijos de los dioses. Fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de los dioses. Ese es el texto original, confirmado por la traducción griega de la Septuaginta del siglo III a.C., que también dice ángeles de Dios en vez de hijos de Israel. Los escribas medievales, los masoretas, hacia el siglo VII u VIII después de Cristo, cambiaron el texto. Cambiaron hijos de los dioses por hijos de Israel, para evitar la implicación politeísta de que Dios había asignado cada nación a un Dios subordinado, y que Yahvé se había reservado a Israel como su porción especial. Emmanuel Tov, el mayor experto mundial en crítica textual de la Biblia hebrea, lo confirma en su libro Crítica Textual de la Biblia Hebrea, tercera edición, Fortress Press, 2012, páginas 269 a 271. La foto del fragmento está disponible en los archivos del Museo de Israel. Es verificable. Te podés meter online y verla. El Dios de la Biblia es el Altísimo. Pero no es el único Dios. Le asignó cada nación a un Dios subordinado, y se reservó Israel para sí. Esa es la teología original del Deuteronomio. No la teología medieval. No la teología moderna. La original. Pero la Biblia misma confiesa que hay otros dioses. Durante todo este tiempo, mientras los sumerios escribían el Enuma Elish, mientras los babilonios copiaban a Trasis, mientras los hebreos cantaban al Elohim en la asamblea de él, ¿qué estaba pasando en el resto del mundo? Algo asombroso. Todas las civilizaciones antiguas, sin contacto directo entre sí, estaban organizando sus religiones con el mismo patrón. Un Dios supremo, rodeado de una corte de dioses menores. Un consejo divino. Egipto. Reino antiguo, alrededor del año 2600 a.C. Los sacerdotes de Heliópolis crearon la Eneada, 9 dioses principales. Atum, el creador. Suitefnut, sus hijos. Gebinat, tierra y cielo. Osiris, Isis, Ses y Neftis, los 4 dioses de la segunda generación. Y Atum, sentado sobre todos ellos, como presidente del panteón. Creta minoica. Entre 1900 y 1450 a.C. En el palacio de Cnosos, los arqueólogos encontraron símbolos de una diosa madre dominante. Los académicos la llaman Parnea Tharran, la señora de los animales. Rodeada de divinidades subordinadas. Misma estructura. Valle del Indo. Entre 2600 y 1900 a.C. Mohenjo-Daro y Harappa. Ciudades planificadas con urbanismo que Europa no alcanzaría hasta 1000 años después. En el sello arqueológico M304 aparece una figura masculina sentada, con cuernos de búfalo, rodeada de animales. Los académicos lo llaman Proto-Siva, antecesor del dios hindú de miles de brazos. Ya entonces, había una figura central rodeada de divinidades subordinadas. China.
Cultura Lonsan, entre 3000 y 2000 a.C. Y después la dinastía Sang, a partir de 1700. Los reyes Sang consultaban a Sangdi, el soberano de arriba, y a los espíritus ancestrales divinizados. Misma jerarquía. Mismo concilio. Grecia antigua. Olímpicos, siglo VIII a.C. Zeus como rey. Hera, Poseidón, Atenea, Apolo, Artemisa, todos subordinados. Conversaciones entre los dioses antes de decidir el destino de los humanos. Roma. Ta egipcio. Hinduismo védico. Religión teutónica. Todos, mismo patrón. ¿Por qué? No es copia. No es conspiración. Es cómo funciona la mente humana cuando intenta entender lo divino. Es arquetipo. Cuando los seres humanos, en diferentes partes del mundo, miran al cielo y tratan de organizar la existencia, llegan al mismo lugar. Un Dios supremo, un concilio divino, una jerarquía celestial. No es copia. Es arquetipo humano. Y ahora te pregunto, ¿qué hizo el pueblo de Israel que fue tan radicalmente distinto? Porque si todas las culturas tenían un concilio de dioses, y los hebreos también lo tenían, como vimos en Salmo 82, en Job, en Deuteronomio 32, entonces ¿qué es lo que los hizo únicos? La respuesta es la parte más hermosa de todo este documental. Y es la respuesta que nadie te explicó. Acá está la clave de todo el documental. Presta atención. Porque esto cambia cómo lees el Antiguo Testamento para siempre. El pueblo de Israel no negó a los otros dioses. Los subordinó. Entre 586 y 539 a.C., la élite judía estuvo exiliada en Babilonia. Nabucodonosor había destruido Jerusalén, incendiado el templo de Salomón y deportado a los sacerdotes, escribas, artesanos y nobles a la capital del imperio babilónico. Esos exiliados vivieron medio siglo en la tierra de Marduk, Istar y los Anunnaki. Cada año, durante 12 días, escuchaban el festival Akitu, donde los sacerdotes recitaban el Enuma Elish en plazas públicas. Veían los sigurats. Leían las tablillas. Entendían lo que los babilonios creían. Y ahí, en el exilio, un grupo de editores hebreos tomaron los textos sagrados antiguos de Israel y los reorganizaron. La crítica académica los llama la fuente sacerdotal, o fuente P. Richard Friedman, en su libro Quien escribió la Biblia, de 1987, explica este proceso en detalle. Esos editores redactaron Génesis 1, tal como lo conocemos hoy, con su estructura de 6 días más 1, con su hagamos al hombre, con su separó las aguas, con su vara Elohim. Y ahora fíjate lo que hicieron. Tomaron la estructura del Enuma Elish, la cosmogonía babilónica, los 6 actos de creación, el reposo del séptimo día, la separación primordial del caos, la formación del humano. Pero en lugar de copiarla, la subvirtieron, la transformaron, la reescribieron con una diferencia radical. En el Enuma Elish hay una guerra de dioses. Marduk lucha contra Tiamat, el monstruo primordial. La parte en 2. La mitad de arriba se convierte en cielo. La mitad de abajo se convierte en tierra. En Génesis 1 no hay guerra. Dios ordena y sucede. Sin oposición. Sin enemigos divinos. En el Enuma Elish, el humano es creado para trabajar por los dioses. Esclavo. Función práctica. Cavar canales. En Génesis 1, el humano es creado a imagen de Dios. No esclavo. Heredero. Cogobernante de la creación. En el Enuma Elish, Tiamat es una diosa monstruo del caos primordial. En Génesis 1, Teú, la misma palabra lingüísticamente, solo significa abismo. Ya no es una diosa. Los editores sacerdotales tomaron el nombre y le quitaron la divinidad. Lo desmitologizaron.
Y en cuanto a los otros dioses, los Anunnaki, la corte divina, los Bene Ya Elohim, no los negaron. Los reconvirtieron. Los bajaron de rango. Los llamaron ángeles. Sus mensajeros. Sus servidores. Nunca más sus pares. El Génesis no es plagio del Enuma Elish. Es una conquista narrativa. Los hebreos tomaron el panteón babilonio y lo pusieron patas para arriba. Pusieron a Yahvé en el trono supremo. Y a todos los demás dioses en servidumbre. Los dioses de Egipto existían, pero Yahvé los venció en las 10 plagas. Éxodo 12:12, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Los dioses de Canaán existían, pero Yahvé los humilló cuando Elías los venció en el monte Carmelo. Los dioses de Babilonia existían, pero Yahvé los superó cuando devolvió a los exiliados desde el destierro. Isaías 45, versículo 1, escrito probablemente por un profeta tardío que los académicos llaman Isaías II, redacta la tesis final. Yahvé dice, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esa es la declaración del monoteísmo estricto. Pero llegó tarde en la historia del texto. Recién en el siglo VI a.C., como clímax de un largo proceso. No negaron a los dioses. Los subordinaron. Esa es la tesis. Esa es la verdad que Sitchin no entendió. Que el History Channel no te contó. Que tu pastor prefiere no explicar en detalle. El monoteísmo hebreo no destruyó el panteón politeísta. Lo conquistó desde adentro. Lo reorganizó bajo un solo trono. Y esa es una de las ideas más radicales de la historia humana. Mira. Te entiendo si en este punto del video estás sintiendo algo confuso. Si creciste leyendo la Biblia como un texto directo de Dios a Moisés y nunca te dijeron que los hebreos conocían el Enuma Elish o que el Salmo 82 habla de dioses en plural, entonces lo que acabas de escuchar puede sacudirte. Quiero decirte algo. Con la mayor honestidad posible. Saber esto no destruye la fe. La profundiza. Saber que el Génesis responde al Enuma Elish no convierte a la Biblia en mentira. La convierte en una respuesta deliberada, consciente, teológicamente brillante, al politeísmo que rodeaba al pueblo hebreo. Saber que Elohim es plural en el texto hebreo no transforma a Yahvé en un dios menor. Lo convierte en el Elohim, el que se pone de pie entre todos los dioses y los juzga. El rey del concilio. Saber que los Bene Ya Elohim existen como corte celestial no quita nada de la unicidad de Dios. Solo agrega dimensión al universo bíblico. La Biblia no es un libro aplastado contra un solo personaje divino. Es un universo lleno de seres espirituales, ángeles, tronos, dominios, principados, potestades, en el lenguaje paulino. Lee Colosenses, 1:16. Está ahí. Los hebreos no hicieron lo que los modernos creímos que hicieron, que era ignorar al resto de los dioses. No. Los conocieron. Los enfrentaron. Los derrotaron teológicamente. Y los subordinaron a Yahvé. Esa es la idea radical del Antiguo Testamento. Esa es la revolución teológica del siglo VI a.C., cristalizada en el exilio babilónico. Un pueblo pequeño, sin tierra, sin templo, rodeado de imperios politeístas con sus ciencias astronómicas avanzadas y sus panteones elaborados, tomó toda esa estructura y la reescribió con una idea. Un solo Dios es suficiente. Un solo Dios es supremo. Un solo Dios merece adoración. Y esa idea, el monoteísmo, se convirtió en la base del judaísmo, del cristianismo, del islam. Las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. 2000 años después, sigue viva en la mitad del planeta. No sos menos creyente por saber todo esto. Sos más consciente. Y la conciencia es el primer paso de toda fe madura. Gracias por haber estado acá hasta este punto. Hoy viste algo que está escrito en la Biblia y que casi nadie lee en voz alta.
Viste que los sumerios, 1000 años antes del Génesis, ya hablaban de los mismos dioses. Viste que Secharia Sitchin mintió, pero que detrás de su mentira hay una verdad arqueológica real y más perturbadora. Viste que la lista real sumeria y Génesis 5 comparten estructura, número y el séptimo lugar arrebatado al cielo. Viste que Atrasis, 1000 años antes del Génesis, ya describía la creación del humano con arcilla y sangre divina. Viste que el Salmo 82, Job y el fragmento 4Q Deuteronomio J de Qumran, todos confirman que la Biblia habla de una corte celestial de dioses subordinados. Y viste que el pueblo de Israel no negó a los otros dioses, los subordinó bajo el trono único de Yahvé. Pero te queda una pregunta sin responder. Y esa pregunta es tan incómoda que la iglesia cristiana, durante 1500 años, prefirió que no la hicieras. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Te lo leo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de los Elohim a las hijas de los hombres, que eran hermosas, tomaron para sí mujeres de todas las que quisieron. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de los Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los hijos de los Elohim. Los Bene Yah Elohim. La corte celestial que viste hoy. En Génesis 6, descienden a la tierra. Se unen con mujeres humanas. Y engendran hijos. Esos hijos tienen nombre. Nefilim. Los caídos. Los gigantes, ¿quiénes fueron los hijos de los Elohim que bajaron? ¿Qué enseñaron a la humanidad? ¿Por qué fueron castigados? ¿Por qué sus hijos, los Nefilim, fueron los responsables de que Dios decidiera enviar el diluvio? La tradición judía y cristiana tiene nombres para ellos. Los llamaron vigilantes. En hebreo, Ivim. Vigilantes. Observadores. Los que cayeron. Y hay un libro que cuenta toda esa historia en detalle. Un libro que la Iglesia cristiana declaró prohibido en el siglo IV después de Cristo, bajo el Papa Dámaso. Un libro que desapareció de Occidente durante 1500 años. Hasta que en 1773, un explorador escocés llamado James Bruce lo encontró en Etiopía. En los monasterios de la Iglesia copta etíope, que jamás dejó de considerarlo canónico. Ese libro se llama el Libro de Enoc. Y contiene la historia de los 200 vigilantes. Sus nombres. Sus enseñanzas. Sus crímenes. Su castigo. Es la historia más oscura y más perturbadora del Antiguo Testamento extendido. Y es la conexión que une al panteón Anunnaki sumerio con los ángeles caídos de la tradición cristiana. El próximo episodio se llama Vigilantes, los ángeles que Dios castigó. El libro prohibido de Enoc. Suscríbete, activa la campana y compartí este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Respóndeme abajo en los comentarios, ¿qué dicen ahora de Génesis 1, 26, plural majestático, Trinidad o corte celestial? Te leo todos los comentarios. Si querés seguir aprendiendo cómo la arqueología y la Biblia dialogan, el canal tiene 20 documentales más esperándote. Todos con la misma metodología. Todos con fuentes verificables. Todos sin Ancient Aliens y sin fraude. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por ser parte de un mundo desconocido 360. Nos vemos en el próximo documental. Word count estimado, 8.700 palabras narrables. Duración estimada, 65 minutos, a 130 a 135 WPM, certeza por bloque, escena 1 a 3, OOTI plural Elohim confirmada, gramática hebrea pura, escena 4, Panteón Anunnaki confirmada, Kramer, Jacobsen, Black and Green, escena 5, George Smith confirmada para hechos, discutida para el desvestirse total, Bach vs. Damrosch, escena 6, Biblioteca Asurbanipal confirmada, escena 7, Atrasis confirmada texto, probable préstamo directo GN27, escena 8.
Lista real sumeria y paralelo ENOP confirmada texto. Probable préstamo. Juan Bit consenso. Escena 9. Sitchin refutación confirmada. Consenso académico total. Escena 10. Va 243 confirmada refutación iconográfica. Eiser. Morgat. Escena 11. Salmo 82 confirmada texto. Discutida interpretación. Eiser vs Klein. Escena 12. Job y DT 32. 8 Kundan confirmada. Fragmento físico y Esquean 1954. Escena 13. Vista 360 probable paralelos. Confirmada estructuras individuales. Escena 14. Tesis probable. Consenso Mark Smith. Escena 15. Reconciliación teológica opinión editorial del canal. Escena 16. Teaser vigilantes confirmada. GN6. 1. 4 texto. Libro de Enoch canónico etíope. Citas estrella incluidas. Atrasisi. 210-215 con la carne y la sangre de un dios. Nintu mezclará arcilla. Salmo 82. 1,6. Hebreo transliterado y traducción literal. Bach 1925 sobre Smith. Cita textual. Lista real sumeria. Cuando la realeza descendió del cielo. Eiser refutando a Sitchin. Cita directa. Trivia Breaks. Min 15. George Smith año. B igual a 1872. Min 30. Etimología Anunnaki. B igual a hijos de An. Min 45. Bene ya Elohim. B igual a hijos de los dioses. Min 58. Títulos llave. B igual a todas las anteriores. Ninguna respuesta revelada. Números en palabras. Verificados en todo el guión. Sin dígitos. Reaux embebidos. 8 del bloque del user. Más variantes propias. Antipatrones. Evitados. Sin hoy vamos a hablar, sin sermonear, sin marcadores visuales /diagonal musicales. Siguiente. Script Tremor para reducir CSC de 9.500, luego Documentary Writer para medios y shorts y trivias, luego Text Corrector, Historical Visual Designer, Medation, Render, Upload.